Sí, aló, cuéntame. ¿Alguien quiere mencionar algo, Jairo? No, yo no dije nada, yo tengo el micrófono silenciado. Creo que los demás que están entrando de momento. Listo, los que van entrando. Entonces, bueno, permítanme decirles, esta charla está siendo grabada para las personas que no se van a poder conectar. Entonces, para que estén informados acerca de esto. Esta, como les mencionaba, entonces viene siendo la última charla del ciclo de charlas que pues les había mencionado desde un principio, que abarca pues integralmente lo básico que se necesita saber para gestionar adecuadamente las cuevas. Ya vimos pues que se tratan de formaciones que son milenarias, los procesos que digamos que están involucrados en la deformación de la corteza terrestre para que se formen las cuevas, lo que implica ecológica y ecosistémicamente. Al interior de las cuevas pues vimos en una de las charlas la fauna asociada a cada una de las zonas de luz, las zonas oscuras de las cuevas. También pues la legislación. Vimos la legislación y la normatividad asociada a la gestión y a la conservación y pues al uso turístico de las cuevas. Y hoy bien vamos a finalizar con este tema que pues lo traigo, digamos que es bastante importante para la gestión adecuada justamente de las cuevas turísticas y tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres. Y pues acá en esta charla vamos a ver unas claves enfocadas a un espeloturismo que busca pues ser de alguna manera responsable y nos vamos a introducir inicialmente al caso de las ventanas de Tisquizoque. Yo por ahí escribí en el grupo que vamos a hacer un ejercicio que consiste en construir una matriz de riesgo para las ventanas de Tisquizoque y pues de la actividad netamente espeloturística desde que inicia, digamos, el recorrido desde Florian, las personas que, digamos, desplazan en un vehículo hasta el punto donde inician el descenso o la entradita de roca que dice las ventanas de Tisquizoque. Todo este tramo está incluido desde Florian, si cogen vehículo, o desde esa entrada, ese pórtico que se ubica en la carretera que conduce pues al municipio aledaño. Entonces, bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Esta fue como una introducción. Voy a ir entonces, voy a dar entonces inicio ya formal a la charla. Permítame desconecto la cámara para pues facilitar la conexión. Listo. Entonces nos fuimos. Básicamente vamos a ver esto. Vamos a hacer una introducción muy general. Vamos como a enfocarnos y a concentrarnos en lo que consiste la gestión de riesgo para este espacio en particular, que son las ventanas de Tisquizoque. Como segundo vamos a ver la legislación general y específica. Esto es muy necesario. Esto es, como les mencioné en la charla pasada, son las reglas del juego que todos debemos conocer pues, para jugar adecuadamente. Vamos a continuar con el riesgo. Dentro del riesgo vamos a conocer la metodología de evaluación del riesgo. ¿Esto de qué se trata? Es una metodología que se aplica para determinar cuál es la cantidad de riesgo, cuál es el nivel de amenaza y cuál es el nivel de vulnerabilidad de las personas que pues están haciendo la actividad turística, tanto turistas como ustedes o los operadores locales que vayan o cualquier visitante que ingrese a la cavidad. Vamos también a identificar los riesgos de las ventanas de Tisquizoque y para continuar, esto es necesario para continuar en la construcción de los planes de preparación, prevención y respuesta. Estos son como unas nociones para que ustedes conozcan de qué se tratan este tipo de planes, para qué son necesarios y por qué sería pues adecuado construirlos para la actividad turística allá en las ventanas de Tisquizoque. Y por último, unas conclusiones que vamos a sacar. Bueno, entonces como introducción, esto es como una pregunta, yo quise formular esta pregunta para que cada uno de ustedes pues se la autoformule y pensemos todos juntos. ¿Ustedes han experimentado o han observado alguna situación de riesgo en la actividad turística que digamos ustedes como operadores turísticos desarrollan o cuando van con sus familiares o cuando van para apreciar el paisaje o cuando entran las ventanas de Tisquizoque en general? ¿Ustedes han observado, experimentado alguna situación de riesgo que ustedes consideren, esa persona está haciendo algo que muy posiblemente haga que se lesione?
o cuando de pronto una persona se acerca mucho a la quebrada. Caso particular, cuando yo conocí las ventanas de Tisquizo, que observé eso, mucha gente acercándose a la quebrada, vi unos perritos, vi pues niños pequeños, vi una señora, inclusive una señora que subieron allá y tenía, yo creo que tenía más de 80 años. Esa señora la subieron allá y la llevaron a caminar porque quería conocer, que era allá del municipio de Florian. Entonces, bueno, me imagino que ustedes han observado. ¿Hay un micrófono abierto? Sí, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Respecto a la pregunta que usted acaba de hacer, totalmente. Hay personas que como que llevan su capacidad al límite. Este es un lugar natural, como todos los lugares naturales en el mundo, pero muchas personas no saben el riesgo que... Creo que te fuiste por un momento. ¿Por qué? Porque se acercan demasiado a donde queda la caída del agua. Ahí hay que entender un factor muy importante, es que cuando la quebrada tiene bastante agua, cuando tiene el cauce muy alto, no, la gente no se acerca, pero cuando baja el nivel y se pone con un Te estás yendo por momentos. En este momento te silenciaste. cascada, sobre todo en la plancha última, ¿No? una lavita verde, y esa cuestión es muy lisa, es bastante complicado ahí pararse hasta con las botas más especiales, y ese es el lugar que nos ofrece cierta que ¿Seré yo el único? No en es que todos hemos lados está podido presentada lograr la observar. peli. Ok. Digo, disculpa, te estás yendo por momentos. Se te interrumpe el audio. Pero creo que entendí más o menos lo que querías como expresar. Más o menos como asociado sí, a la percepción de la gente la gente que tiene de la quebrada, del agua, cuando crece o cuando baja el nivel, y pues esto cómo afecta el nivel de riesgo, más o menos eso te alcancé como a escuchar. Y también estabas mencionando algo de una zona que es muy lisa y que pues me imagino que es donde se puede apreciar en gran magnitud las ventanas o son lugares como para las fotografías. Algo así más o menos te escuché, se te está yendo el audio, pero bueno. Lo que nos mencionaban acá en la anterior intervención justamente representa la percepción de una situación de riesgo en las actividades que ustedes desarrollan. Pero bueno, esta pregunta, ya que todos se la están haciendo y pues acá tuvimos la intervención de Diego, creo que estaba interviniendo. Entonces imaginemos por un momento lo siguiente. De llegarse a consolidar esa situación de riesgo que ustedes están como observando o experimentando, ojalá no experimentando, ni tampoco observando, pero en el dado del caso de que estén observando, de llegarse a presentar, ¿estarían realmente preparadas, digamos, el operador turístico, las personas, el municipio, estarían realmente preparados para afrontar esa contingencia o esa emergencia? O bueno, para haberlo evitado. Entonces llega la siguiente pregunta. ¿Eso se pudo haber evitado? ¿Se pudo haber evitado, digamos, haber expuesto a la persona a esa situación de riesgo o de peligro? Entonces, bueno, allá todos conocemos que pues que tenemos unos antecedentes o que se tienen unos antecedentes de unos sucesos que sucedieron en el año 2021, pues con el lamentable deceso de dos personas. Han habido casos anteriores, he escuchado y también he leído, en el 2016 también tengo en cuenta que sucedió lo mismo, pero con dos personas adultas que cayeron pues por la ventana, por el hoyo, por donde cae el río, por donde sale el río, y pues que lamentablemente perdieron la vida. Según la información que yo consulté y pues que he escuchado de algunos de ustedes, es que pues aunque la administración municipal
presentó como unos resultados en la búsqueda y como en la gestión del riesgo para atender la emergencia. Pues lamentablemente las personas no pudieron ser rescatadas con vida y pues muchas personas también manifiestan que no se presentó la atención adecuada ni se cumplieron, digamos, los protocolos de emergencia que se tuvieron que haber cumplido para atender esta emergencia. No solo para atender la emergencia que ya se había presentado pues con la caída del niño al río y el del adulto, sino también para haberla prevenido y para haber, digamos, informado a la persona o que, digamos, que la persona estuviera informada al momento de ir para que supiera de los riesgos que corría al ingresar a la actividad. Bueno, no voy a entrar en detalles en esto. Esto simplemente, pues, sabiendo de que han ocurrido, pues, situaciones que lamentablemente han corrido con lo más importante que nos debe parecer en estos momentos, que pues son las vidas humanas. Entonces, pues para atender eso justamente, voy a proponer estos tres objetivos, que consisten en conocer primero la legislación aplicable al riesgo, como les mencioné, las reglas del juego. Esto va a ser un bosqueo muy rápido. De todas formas, si ustedes ya tienen información que les he compartido y que les compartiré para que ustedes mismos autoconsulten y puedan, digamos, generar sus dudas en caso de que surjan y las podamos, digamos, solucionar. Conocer la legislación, primer objetivo. El segundo sería ya identificar los riesgos y amenazas clave de las ventanas de Tisquizoque para iniciar justamente la construcción del plan de prevención, preparación y respuesta. Y como último, pues vamos a enfocarnos hacia articular los actores que se involucran en la gestión del riesgo y pues implementar lo que se vaya a construir en torno a la gestión del riesgo. El objetivo de esto principal y general es obviamente preservar primero que todo vidas humanas y segundo, segundo es conservar obviamente, digamos, el patrimonio o el emprendimiento que se está invirtiendo en los operadores turísticos o el mismo municipio, porque pues una mala gestión del riesgo puede implicar en graves pérdidas para tanto las vidas humanas para los familiares como para las personas responsables, que son los operadores turísticos y en general la administración municipal, por no proteger ni gestionar, digamos, el cuidado de estas personas. Bueno, para eso vamos a utilizar esta terminología, no se asusten con la letra chiquitica, sino que es para tener en cuenta qué es accidente y qué es incidente en la terminología que vamos a manejar en esta charla. Un accidente es un evento fortuito que usualmente requiere traslado para una atención más compleja, es decir, un accidente requiere una evacuación. Por favor, ténganlo en cuenta. Por otra parte, un incidente es que también ocurrió de manera fortuita, pero puede ser manejada en el sitio del evento y no requiere evacuación. Casos de accidente e incidente. Un accidente, una fractura, requiere evacuación. Tiene que llevarse a un centro hospitalario para atender la fractura. Y un incidente, para nuestra charla, va a ser manejado como una tronchadura, digamos leve, de la muñeca, porque se apoyó o se resbaló contra un puente, contra un bordecito, y se lesiona la muñeca. Se puede atender, se puede, digamos, vendar, puede ir a terminar de disfrutar la actividad con un poquito de dolor y unas pastillas de ibuprofeno o otras medicinas, digamos, no hablemos del ibuprofeno por el momento, pero alguna medicina que le calme el dolor y continúa la actividad. Entonces tengamos en cuenta accidente e incidente. Una alerta es cuando, digamos, se declara, digamos, se declara que es una atención inmediata porque toca ya tomar precauciones específicas. Sucedió algo peligroso que involucró vidas, entonces se genera una alerta. Amenaza o peligro, pues son agentes externos que pueden causar severidad suficiente en las personas que le puede ocasionar la pérdida de la vida o lesiones permanentes o temporales o impactos en la salud, así como también afectación, como lo mencioné antes, en los bienes, de medios de sustento, en la prestación de servicios, en la prestación de los recursos ambientales. Eso también son amenazas, como ese agente externo que puede causar severidad. Ese puede es importante porque cuando se dice puede, está hablando de posibilidades o de probabilidades. Y ahorita vamos a mencionar
las probabilidades de que suceda un incidente y cómo abordarlas para construir nuestra matriz del riesgo. Recuerden que en cualquier momento pueden interrumpirme. Contingencia, bueno, ya vamos a ver. Emergencia, un evento peligroso. La lesión, hay dos tipos de lesiones, no traumáticas y traumáticas. Las no traumáticas, pues, son lesiones que, digamos, son lesiones no traumáticas, incluyen lesiones por uso excesivo y lesiones por sobrecarga, o sea, son lesiones que no, digamos, no involucran mucho el detrimento de la salud corporal. Y las traumáticas sí ya pueden ser cortantes, contosas, avulsivas o laceraciones que afectan a la piel. Bueno, eso con respecto a la terminología que vamos a manejar. Si hay una palabra que no entiendan, también me pueden detener, por favor, y pues la definimos. Las tres como leyes que vamos a utilizar, o tres leyes y normativas. La Ley de Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que es la Ley 1523 de 2012. Esta ley es importante porque abarca toda la política en Colombia sobre la gestión hoy justamente de los riesgos, las amenazas y los desastres. Tengamos en cuenta que un accidente está entrando dentro de un desastre, pero pues a menor escala. Pero la ley pues es como la macroescala, el gran fortín, por decirlo, de todas esas pequeñas como normativas aplicadas al turismo. Para eso pues abarcamos la Ley General del Turismo y la norma técnica sectorial que vimos la ocasión pasada, ya que incluye requisitos, sugiere requisitos que pues sería bastante bueno aplicarlos. Los operadores turísticos son de fácil lectura, de fácil construcción y pues funcionan para justamente gestionar el riesgo. Bueno, antes que nada, la ley 1523, ténganlo en cuenta, la de gestión del riesgo, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Incluye, importante esto, el conocimiento, la reducción y el manejo de desastres. Entonces, conocimiento, reducción y manejo de desastres. ¿Por qué es importante? Porque el conocimiento involucra construcción y manejo de información para precisamente reducir el riesgo y manejar después los desastres. Vamos a ver esa ruta. Conocimiento, después sigue reducción de los desastres y por último el manejo cuando suceda. Importante que esta ley, espero que ustedes lo conozcan, para los que no lo conozcan, ténganlo en cuenta. La ley obliga a los municipios de todo el territorio nacional a la creación de un Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres. Florian lo tiene, por ese lado entonces no hay problema. Pero entonces es importante conocer que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el alcalde municipal, es un componente clave en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Esto qué significa? Todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres está articulado a nivel nacional. Eso significa que todo el sistema tiene que estar desde la parte más pequeña, que puede ser el mismo usuario, el mismo turista, hasta la parte más grande, que pues es ya a nivel presidencia de la República, está articulados en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, ese consejo lo integran el alcalde municipal como líder del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y es quien es el responsable de la toma de decisiones. Lo apoyan sus secretarías, puede ser Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras, Secretaría de Turismo, Secretaría Agropecuaria, puede ser alguna de esas, es más, deberían ser todas las secretarías municipales las que participen dentro del Consejo Municipal. También participan los organismos de socorro, un representante de bomberos, por ejemplo. Tengo entendido que los bomberos pues están más cercanos, están en Barbosa. Entonces, creo que no entraría a colación dentro del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, pero sí entraría un representante de la Defensa Civil. ¿De acuerdo? Empresas privadas que participan en la preparación y respuesta, es decir, los operadores turísticos locales, las personas de los hoteles,
todas las personas que tienen que ver con la gestión del riesgo. Y pues bueno, yo estoy mencionando las empresas turísticas que tienen que ver con gestión del riesgo, pero también tienen que ver las empresas que producen, digamos, productoras agropecuarias, cualquier tipo de empresa privada que involucre riesgo a las personas o que obviamente esté susceptible al riesgo. Y entidades educativas, porque son las que promueven la educación y la sensibilización sobre esos riesgos. O sea, las entidades educativas son como el que ayuda a difundir esa información en compañía de los organismos de socorro, generalmente de defensa civil. De eso habla esa ley, para que lo tengan en cuenta. Importante que existe un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo que es el encargado de responder y tomar decisiones en torno al riesgo de todos los municipios. Está la Ley General de Turismo, pues promueve la calidad y la seguridad en el sector turístico, y principalmente la norma técnica ISO 21101 establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad para proveedores de turismo de aventura. Esa busca implementar procedimientos operativos seguros para, pues obviamente, el desarrollo de la actividad turística. Y la norma técnica sectorial, que busca, pues, en pocas palabras, la prevención en cuanto a identificar riesgos en cavernas, la preparación también en capacitar guías en primeros auxilios y manejos de emergencias, la respuesta para coordinar con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres y con los organismos de socorro para planes de evacuación, y la educación para promover la conciencia sobre la conservación y los riesgos asociados a actividades subterráneas. Entonces, como ven, estas leyes pues buscan principalmente, ya que está acá puesta la norma técnica sectorial AB012, buscan articularse con la ley general, la ley macro que les dije de prevención del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Nacional, para justamente prevenir, preparar, responder ante las emergencias y generar pues actividades educativas que ayuden a minimizar el riesgo. Bueno, hasta ahí las legislaciones. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta el momento damos la bienvenida a los que se conectaron recientemente. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces tomo nuevamente agua. Bueno, esas fueron como las leyes que abarcan en general la gestión del riesgo para la actividad espeleoturística. Entonces, damos la bienvenida a quienes acaban de conectar. Entonces, para que le tengamos en cuenta que esas tres leyes como que son las que engloban cómo es que se va a gestionar el riesgo dentro de la actividad espeleoturística. Les quiero hablar de este libro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué quiero hablar de este libro? Resulta que este libro es de Pablo Saluzzi, un chileno que trabaja en gestión de riesgo en turismo de aventura. Para mí, digamos, impulsando, digamos, muchas cosas del boom latinoamericano, y digamos también cómo es que hay personas expertas en nuestro hemisferio que trabajan en la gestión de riesgo. Bueno, no voy a entrar en detalles en eso. Pablo Saluzzi es un experto en el campo y enseña muchas cosas sobre la gestión de riesgo, que no es simplemente teoría, sino básicamente es la acción. Y pues el libro, el cual les voy a compartir, y no estoy haciendo actividad publicitaria, es un libro muy didáctico, muy bueno para las personas que se quieren adentrar en la gestión de riesgo en el turismo de aventura. Es un libro propicio, fácil de leer, y bueno, por eso básicamente lo recomiendo. Este libro da herramientas prácticas para identificar los peligros, evaluar los riesgos, tomar medidas concretas, y es el libro en el cual vamos a basar lo que viene a continuación. Bueno, antes que nada, este libro nos indica, o bueno, no este libro en general, sino todo en la vida, pienso, que nos indica que siempre tenemos que estar preparados ante el peor escenario. Eso es antinatural, digamos, como estar pensando en el peor escenario. Es como si en contravía del bienestar, se podría ver en algunas ocasiones. Incómodo, realmente incómodo. Pero pensar en el peor escenario, en situaciones que, digamos, pueden ocurrir, un escenario que sea bastante trágico, como que de alguna forma nos prepara para afrontar.
Y eso básicamente consiste en la gestión del riesgo. Es un proceso planificado, ya a nivel de comunidad es un proceso concertado, o también, digamos, a nivel individual podemos verlo como un proceso concertado entre nosotros mismos. Es un proceso participativo que consiste e integral, obviamente, involucra muchos factores a nivel ambiental, económico, político, social, que busca la reducción de las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país. Entonces, siempre tenemos que estar preparados ante el peor escenario. Pensarlo, gestionarlo, digamos, planificarlo, responderlo y dejarlo allá. Prepararnos para cuando suceda. Si no sucede, maravilloso. Pero si sucede, pues no maravilloso, pero vamos a estar preparados para afrontarlo. Y una de las cuestiones de gestión de riesgo es reconocer pues, las zonas de riesgo y mapearlas, ojalá. Conocer un historial de eventos del lugar, por ejemplo, un historial de crecidas súbitas en la quebrada La Venta. No sé si lo tengamos, si sea posible conseguirlo. A través del IDEAM es posible conseguir un historial de precipitaciones, pero no un historial de eventos de crecidas súbitas de la quebrada La Venta. Entonces lo dejo ahí como para pensar en trabajar en eso. Y pues entender particularmente las experiencias de las comunidades locales, y, digamos, cuenca arriba o aguas abajo, las comunidades locales y también los operadores locales, ya que son muchas veces los conocedores de una gran cantidad de información. ¿Cómo ocurren los accidentes? Existen elementos que no podemos controlar, como es el nivel de inseguridad o seguridad, tampoco el nivel de la situación. Ese es lo que no podemos controlar, pero sí podemos controlar el nivel de información que se maneja. Y este nivel de información afecta la toma de decisiones, es decir, el nivel de información que entreguemos, por ejemplo, a una persona como operadores locales o que nosotros mismos tengamos como visitantes de la cueva es el que nos va a llevar a la toma de acciones. Entonces, un nivel de información adecuado puede que nos lleve a una toma de decisiones adecuada. Entonces, importante tener en cuenta que los accidentes pues puede ocurrir por niveles no controlables, pero uno de los factores que se involucran fuertemente en la ocurrencia de accidentes es la baja, digamos, información que se tiene del lugar o de los factores que nos puedan causar algún riesgo. Entonces hay factores de riesgo que nos pueden causar daño, pueden entenderse como amenazas, y hay factores de seguridad que son como los que nosotros podemos tener dependiendo de este nivel de información. Entonces, la identificación de estos factores es clave para manejar y reducir la probabilidad de accidentes. Entonces, damos un ejemplo, un factor de riesgo que ocurrió, digamos, con el trágico suceso del 2021. Un factor de riesgo, digamos, fue que no sabían, digamos, no hay que saberlo, el acercamiento a la quebrada. Eso es un factor de riesgo, el acercamiento a la quebrada, independientemente de la capacidad que es capaz de desplazar el agua, teniendo en cuenta el peso del niño. Yo creo que pues no sé, ¿cuánto pesará un niño de 12 años? Que 40 kilos, 30 kilos. Obviamente, pues un niñito ahí con la velocidad de desplazamiento del agua se lo lleva fácilmente. Eso es un factor de riesgo que pues se puede haber tenido en cuenta. Y un factor de seguridad fue de pronto haber dictado una charla o no sé, la verdad no sé si él fue con un operador turístico, tengo entendido que fueron por su cuenta. Entonces, por ejemplo, una valla informativa en la entrada que dijera que no se acerque a la quebrada. Eso es un factor de seguridad. Creo que alguien va a hacer una intervención. Ay, te la cago. Profe, ¿para qué? Para un poquito más de información sobre el tema del accidente de esa vez, el niño con el padre. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, yo lo escucho. Bueno, este niño de 12 años era bastante gordito y pesaba algo más de 72 kilos. Uy, imagínate. Entonces, eso depende. Sí, eso depende también y cambia bastante. El tema y lo que más peligrosidad le da a este lugar, lamentablemente, es que es de entrada libre. Sí, correcto. Eso Entonces, es algo cualquier que persona,
Sí, cualquier persona puede ingresar al lugar sin necesidad de un guía, sin necesidad de un operador, sin informarle a alguien de que va a estar en el sitio. Eso es lo que hace que aumente la peligrosidad en este lugar. Ellos habían llegado y el lugar estaba completamente vacío para ellos. Ellos tres estaban ahí en el sitio ese día. Entonces, ese es como el factor más importante. Hasta que a este lugar no se le haga una declaratoria, no se le dé un control, un manejo del ingreso de las personas, la seguridad va a continuar así, lamentablemente. En cuanto a planes de contingencia, bueno, se han hecho suficientes reuniones sobre el tema, se ha colocado avisos de la peligrosidad del sitio, pero pues hay veces que por una fotografía omitimos, omitimos procesos muy importantes de seguridad ahí. Sí, de acuerdo, eso sucede mucho. Las emociones, ¿no? Las emociones a veces llevan a las personas pues a tomar decisiones que muchas veces pues no son las acertadas y pues no hay que culpar, digamos, como en eso, pero a las personas, no sé. Obviamente sí tienen una responsabilidad si entran solos, como pues menciona acá Diego, las personas que entran solas pues entran bajo su responsabilidad, pero pues digamos vamos a hablar de alguien que pues se presta a eso, que pueden ser los abogados y las aseguradoras. Aseguro que esos dos actores siempre van a buscar, bienvenido a la persona que se acaba de conectar, esos dos actores siempre van a buscar como culpables con el fin de, pues obviamente, obtener utilidades. En este caso, pues si ellos entraron por su cuenta y no hay, digamos, una señalización adecuada de los riesgos que se corren, eso puede, digamos, estar involucrando hasta al dueño del predio o a los dueños del predio de las ventanas de Tisquizoque, a la administración local. Y pues eso obviamente afectará al destino turístico en sí, en un global, ¿no? Pues imagínense un cierre por una investigación o cosas así. Entonces, pues muchas gracias por la intervención. Ya me queda un poco más claro sobre qué sucedió, un niño bastante pesado, la verdad, y pues obviamente estos son factores de riesgo que no se tienen en cuenta, y pues un factor de seguridad sería, pues acá como mencionaba Diego, como que mejorar la señalización o la información en torno a los riesgos. Muchas gracias, Diego, por la intervención. Entonces, continuemos. Las fuentes para entender estos factores de riesgo y la seguridad son el tipo de actividad que se va a llevar, el entorno en el que nos encontramos, el equipo que usamos y el grupo humano. Vamos a poner un ejemplo acá de una actividad que es una caminata de alta exigencia, es un factor de riesgo, pero como un factor de seguridad podemos tener en cuenta que es un grupo humano con un nivel óptimo de entrenamiento físico y experiencia en el tipo de caminata. Con respecto al entorno, que es otra como de las fuentes de estos dos factores de riesgo y de seguridad. Un ejemplo, un riesgo es una ruta desconocida, pero un factor de seguridad es que hay buen pronóstico meteorológico. Esto es para que tengamos como la asociación de un riesgo y cómo es que se puede corregir con un factor de seguridad. Zapatos nuevos generalmente, no sé, pueden ser desde miedo a que se ensucien, a que se caigan, bueno, hay unos zapatos de repuesto y un botiquín completo. Digamos, un grupo humano es un grupo nuevo, pero hay un guía a cargo con experiencia en actividades y juegos que facilitan la conformación de equipos. Acá quiero entrar en algo importante, el guía. El guía es el líder del grupo que va a llevar. Y pues digamos, en caso de que no sea una actividad turística, pues la persona que los lleva, digámoslo de una manera, tiene que haber una persona a cargo. Y esto no solo para facilitar, digamos, como que sea visible o algo así, sino que operativamente a nivel psicológico, una persona que establezca un cargo, un de liderazgo, va a controlar más un grupo humano y eso está demostrado estadísticamente que reduce los riesgos. Cuando existe una persona, digamos en el caso de los operadores turísticos, cuando existe un operador, un guía turístico que es capaz de manejar un grupo, básicamente eso. Entonces, la gestión de riesgo que vamos a ver acá es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas justamente a reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos. Tengamos en cuenta estas tres componentes,
porque de estas tres componentes es que se van a basar nuestros planes. Toda esta teoría es para que entendamos de dónde es que van a salir nuestros planes. Mire, la gestión prospectiva es una gestión que busca no generar nuevas condiciones de riesgo y es parte de la gestión del riesgo. Entonces, la gestión prospectiva, que vamos a ver que es la preventiva, es justamente no generar nuevas condiciones de riesgo y consiste en la planificación, en inversión y incorporación de evaluaciones y medidas de reducción del riesgo, de gestión de cuencas, seguridad alimentaria, cambios de uso del suelo, es no generar, por ejemplo, deslizamientos, no generar nuevas condiciones de riesgo. La correctiva es reducir los riesgos existentes, como por ejemplo el control de erosión de cauces. Bueno, estos son a nivel regional, pero ya lo vamos a ver a nivel más de nuestra actividad espeleoturística. Y la gestión reactiva o ya de respuesta es la preparación para la respuesta de emergencias y se desarrolla a través de simulaciones, simulacros, los planes de emergencia y contingencia, sistemas de alerta temprana, gestión humanitaria, etc. Y pues acá lo vamos a ver un poco más amable. Entonces, la primera componente, la preventiva, que consiste en la planificación. Entonces, como les mencionaba, esa consiste en evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo desde su origen, perfecto, si se entiende, y pues minimizar en la medida de lo posible su ocurrencia. Eso implica la planificación y toma de decisiones en torno a la gestión adecuada de recursos e implica el trabajo coordinado de todos los actores involucrados en la gestión del riesgo, más el establecimiento de alianzas y acuerdos para preparación y reacción eficiente. Bueno, la preventiva, nuevas condiciones de riesgo. Una nueva condición de riesgo puede ser, por ejemplo, la potrerización de la cuenca aguas arriba de la quebrada La Venta. Entonces, ¿qué pasaría si se sigue potrerizando? Por ejemplo, si se sigue devastando el terreno, si siguen tumbándose árboles, entonces va a aumentar el flujo de agua laminar que corre por la superficie y pues se va a reducir la filtración de esa agua al suelo y pues absorción de las plantas y todo eso se verá a la quebrada. Entonces, hay que prevenir que se talen bosques y que se potrerice aguas arriba de la quebrada La Venta, por ejemplo. Porque si se potreriza, pues va a generar una nueva condición de riesgo que puede significar, digamos, un aumento, una creciente súbita o puede aumentar el riesgo de una creciente súbita en la actividad turística. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta sería una actividad preventiva. Veamos la correctiva. La correctiva se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera anticipada, ¿sí? Para reducir los riesgos existentes y que han sido previamente identificados. Entonces, en la correctiva nosotros ya hicimos un ejercicio en donde identificamos unos riesgos y pues vamos a tomar medidas para justamente pues minimizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la preventiva involucra la planificación, pensar, digamos, a gran escala regional, como les mencionaba el ejemplo de la quebrada La Venta. Y la correctiva ya viene ya más de preparación y de participación ya de actores más centrales, más operadores turísticos, más comunidad local, más administración municipal, en eso. Y estas dos fases, como les mencionaba acá, estas dos fases conformarían el plan para la prevención y preparación de emergencias y contingencias, que es como el primer gran plan. Prevención y preparación de emergencias. Y ya por último, el componente de respuesta, que implica la concertación, ese ya implica la puesta en práctica de este plan de preparación, de prevención, más que todo de preparación que de prevención, pero es la puesta en práctica de este plan y la ejecución de protocolos de respuesta a las emergencias que pueden afectar las actividades en terreno, la seguridad y la vida e integridad de los actores locales. Entonces, tengamos en cuenta eso porque el componente de respuesta, que es digamos uno de la componente de gestión reactiva, de la gestión de riesgo, la pequeña parte, es la que nos va a construir el plan de respuesta ante emergencias. Entonces son básicamente eso. Son dos planes que surgen de tres componentes, pero no se confundan. Dos componentes de prevención y de corrección generan el plan de prevención y preparación para las emergencias y contingencias. Y el componente de respuesta,
que es el que genera el plan de respuesta ante emergencias y contingencias. Bueno, eso por este momento. Recuerden, cualquier duda me paran, si no, si se pierden. Importante tener en cuenta esto. Hay dos tipos o dos orígenes en cuanto a los riesgos asociados. Hay unos asociados a fenómenos naturales y otros a factores humanos. De origen natural, pues tenemos los hidrometeorológicos que se relacionan con el agua y con la atmósfera, que puede ser, digamos, los que previamente identifiqué para la ventana de Tisquizoque, puede ser un aluvión o unas crecidas repentinas. No sé, aguas arriba se taponó la quebrada de una lluvia 2 días antes, entonces se destapó por presión del agua y pues desarrolló una crecida repentina en un día de sol. Eso puede pasar, eso puede pasar. Y generó un aluvión o una crecida repentina. Eso sería un riesgo de origen natural. Ráfagas, chubascos o vendavales, estos son asociados a vientos fuertes que pueden como entrar, como en algunas formas, o sea, pueden realizar el fenómeno de succión, que entra una ráfaga de viento que es capaz de, digamos, llevarse a una persona que tiene una chaqueta amplia justamente, o empujarla, o hacerla caer, o de expulsión, que sería hacia afuera, aguas abajo. Puede pasar, ¿no? El peor escenario, una persona está parada justo al borde extendiendo su chaqueta para una foto y pasa un vendaval y se la llevó. Eso sería pues un origen natural. Ya vemos por qué antrópico también se involucraría ahí. Pero pasa una ráfaga, un chubasco o un vendaval que se lleva a esa persona. Bueno, también hay origen natural, digamos, relacionado a los geológicos, que podrían ser los sismos, que pueden generar desprendimientos y caídas de roca o de estalactitas o de algún espeleotema, o pequeños deslizamientos, según la geomorfología que pude apreciar allá en las ventanas de Tisquizoque, aunque hacia la parte alta del dinosaurio me pareció ver como un sitio susceptible a deslizamientos. Y pues recordemos que pues según hay una hipótesis, según lo que veíamos en la charla de geoespeleología, es posible que por ahí esté atravesando una falla local. Entonces puede generar deslizamientos de tierra. Y pues los de origen natural también asociados a la fauna y a la flora, como picaduras, mordeduras. Origen antrópico, básicamente incendios estructurales y forestales. Los incendios forestales ya están entrando dentro de la categoría de origen humano. Los incendios de los bosques. Entonces por eso lo coloqué acá, sin asco. Y digamos los socioorganizativos que tienen que ver con accidentes de tránsito cuando suceden o cuando trasladan, por ejemplo, personas en vehículos desde la cabecera municipal hasta la entrada del atractivo, puede suceder un accidente de tránsito preciso o de orden público, no sé, de orden público, alguna protesta, alguna cosa. Sanitarios, contaminación en las aguas, contaminación en el aire, contaminación auditiva o de delincuencia. Uno nunca sabe, una persona dentro de la cueva o en la actividad se enloquece o de pronto tiene malas intenciones. Eso también toca prevenir. Bueno, hasta ahí como que entrando a colación con los principales riesgos de las cuevas, de la actividad espeleoturística básicamente, concentrándonos o enfocándonos en las ventanas de Tisquizoque, o adentrándonos un poco más. Esta matriz que les muestro, me parece muy importante que se los pueda explicar, es como la matriz que se utiliza para evaluar el riesgo. Y pues trata básicamente de determinar la probabilidad, la severidad, y a partir de la probabilidad y de la severidad, que son dos criterios que utilizamos para construir esta matriz del riesgo, o nuestra matriz del riesgo, es que se va a tomar un criterio de evaluación del riesgo. Entonces, voy a tratar de ser de explicarlo de manera más sencilla posible. Existe una probabilidad que al multiplicarlo por la severidad, la cual nosotros ya le asignamos unos números dependiendo de estas categorías que ya vemos, nos da pues un criterio, un rango que nos ayuda a evaluar el riesgo. ¿Esto para qué nos sirve? Para construir la planeación. Esto es muy necesario porque cuando se construye la metodología o la gestión del riesgo,
se tienen unos niveles de colores o unos semáforos, yo me imagino que muchos de ustedes lo han visto, en donde se establece generalmente verde nivel bajo de riesgo, amarillo, naranja nivel medio y rojo nivel alto. Entonces, para eso es que se utilizan estos códigos de colores y estos números. Entonces, veamos la probabilidad. 5 sí es muy probable, o sea, probable es que ocurre varias veces en la misma temporada. En la misma temporada, vamos a decir, en el mismo semestre. O yo no sé ustedes cómo manejan las temporadas. Yo ahorita les preguntaré porque es importante cómo manejar ese número en una misma temporada. Entonces, muy probable es que ocurre muchas veces en una misma temporada. 4 es que es probable, potencial de ocurrir ocasionalmente, 1 o 2 veces por temporada, 1 vez por temporada. Moderada, potencial de ocurrir bajo circunstancias inusuales. Por ejemplo, llovió mucho, una persona precisa se resbaló, pero sucedió. Baja es que tal vez pueda ocurrir. E insignificante es que teóricamente no puede ocurrir. Por ejemplo, teóricamente no puede ocurrir la caída de un rayo dentro de la cueva. Teóricamente. Eso con respecto, qué pena, a la probabilidad. Tengámoslo muy en cuenta. No sé, si quieren tómenle pantallazos. De todas formas, esta información se les va a compartir. Y la severidad ya tiene que ver con, digamos, lo que le sucede a la persona, al agente vulnerable, que sería en este caso, pues nosotros como seres humanos, tanto guías locales, guías vaquianos, familias que entran, como los mismos turistas, cualquier persona que ingrese, ya pues, bueno. Crítico, nivel 5, 5 por 5, entonces, bueno, sería 25, que sería inaceptable para la severidad crítica, que es cuando sucede un incidente con una consecuencia fatal o con una invalidez total. Eso también lo vamos a incluir. Hay cosas que he modificado el libro no incluye la invalidez total dentro de crítico, severidad crítica, pero pues nosotros sí, digamos en los estudios que hemos realizado, sí. Se incluye la invalidez total dentro de algo crítico, pues obviamente por obvias razones afecta a la vida de una persona. 4, cuando es, digamos, una severidad mayor, existe un accidente que produce una incapacidad temporal. 3 es moderado, existe un incidente que generó una lesión y pues la persona perdió tiempo, pues por la lesión. Tiempo me refiero a, básicamente eso se está basando en tiempo perdido en su actividad económica, ¿de acuerdo? Segundo es menor, severidad menor, cuando existe un incidente sin pérdida de tiempo, digamos una raspadura. Y baja cuando no existe lesión, ni daño, ni deterioro a la salud. Y pues digamos eso da unos rangos. Por ejemplo, probabilidad moderada, 3. Algo que ocurre bajo circunstancias inusuales y generó una severidad baja en la persona o menor, 3 por 2, 6. Entonces nuestro criterio de evaluación del riesgo sería insignificante. Si me hago entender con eso, es muy importante. Por ejemplo, el caso de la caída de las ventanas de Tisquizoque. Crítico de 1, ¿no? Severidad 5. La probabilidad 2016-2021, en el tiempo de 10 años ha sucedido 2 veces. Yo creo que es potencial de que ocurra ocasionalmente en estos momentos. 4 por 5, 20 es inaceptable. Ese criterio del riesgo nos daría, no que sea inaceptable y que no podamos hacer nada al respecto. Inaceptable es que nosotros no podemos tolerar eso y tenemos que obviamente tomar mayor energía o mayores fuerzas para reducir este 20 que nos dio. E inaceptable. Bueno, esa es la evaluación de riesgos. No sé si tengan alguna duda o qué les pareció, o qué, si la entendieron, si la conocían. Me parecería muy importante saber hasta acá cómo vamos. No sé, cualquier persona. Hable, Jorge, sí, porque en la pantalla no debe estar viendo el instructor. Sí, señor. ¿No está viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, que usted no vea ya que yo levante la mano. Qué pena. Alguien levantó la mano. Sí, señor.
Sí, pero ¿Me escucha? vale, le escucho un poco mal. Ahí, ¿qué tal? Ahí, perfecto, ahí fue. Sí, señor. Bueno, no, profe, simplemente que muy importante. Yo no conocía esta matriz. Me ha parecido interesante, uno, la importancia de toda la normativa de gestión del riesgo integrado a lo que es el desarrollo turístico. Tiene que ir una cosa de la mano de la otra. Por ejemplo, aquí a nivel local, pues tendría que haber un funcionamiento parejo por ejemplo, la participación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo Sí. en la planeación de actividades pues, preventivas del riesgo. Es que hay un pequeño problema que los comités de gestión del riesgo, en lo que yo he visto, funcionan es ya para cuando el riesgo nos deja afectaciones. Sí, correcto. Eso es una conducta generalizada a nivel nacional. Sí, bueno, también démosle el beneficio de la duda que es una normativa que falta también explorar una implementación diferente y bueno, demás. Pero entonces sí es muy necesario como, bueno, por ejemplo, ahorita acá en Florian, que la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos ayude a impulsar y en el gobierno que sea como de algún modo una presión social de buena forma diciéndolo, a que se empiecen a adoptar este tipo de políticas. Ahorita Barahona hablaba de algo muy importante que es las declaratorias, para poder también establecer planes de manejo sobre los atractivos. Yo pienso también que sobre lo que es la cuenca de la Quebrada de la Venta, nosotros tenemos una deuda histórica con la Quebrada porque ahí hay varias cosas. Ahorita Florian está en un proceso de actualizar su esquema de ordenamiento territorial. Entonces, de pronto los que hemos estado ahí como en el espacio del Consejo Municipal sabemos que también como sectores de la sociedad nos toca estar muy pendientes. Ahí han quedado algunas políticas previstas en el primero que se hizo, pero nunca se desarrolló como ello. Usted hablaba también de dónde encontrar información sobre zonificación, por ejemplo, de áreas que son propensas al riesgo. En los planes de ordenamiento y manejo de cuenca del río Carare, Minero Opón, ahí hay una buena zonificación que nos puede dar luces. Sin embargo, también falta mucha más información. Por ejemplo, la cuenca de la Quebrada de la Venta urgente necesita un plan de manejo. Entonces, para poder también mirar sobre cómo es la mitigación del riesgo, varios aspectos de riesgo que yo puedo destacar. Por ejemplo, en las áreas donde se está haciendo explotación de material pétreo que llaman, que es material de cantera. Sí, cantera. Hay una zona de riesgo ahí porque pues en las zonas donde se está realizando es de alta pendiente que puede desestabilizar de pronto la montaña y en algún momento podría generar como erosión y es cerca al lecho de la quebrada, la cuenca. Uy, vea pues, importante. Me imagino que la empresa que está haciendo esa explotación es legal, está formalizada, ¿cierto? No sabemos, profe. Yo, por ejemplo, pues yo fui concejal en el periodo anterior y de hecho que soy autor de un acuerdo municipal que habla sobre medidas como para defender el patrimonio ecológico que hay en la cuenca alta y pues ahí se dejó previsto la necesidad, o sea, se hizo como ahí un llamado en un artículo a que era necesario delimitar esas áreas que son de interés y revisar toda esa parte. Claro, claro. Sí. Sí, no, eso es importantísimo, porque así como Gordon lo mencionas, o sea, si se está haciendo en zona de alta pendiente y explotación de canteras, o sea, de materiales petros, me imagino que en las rocas calizas, eh, eso es un índice de riesgo altísimo, que no solo para el operador o la persona que está explotando el recurso, sino para las personas, digamos, si eso tiene influencia en la cuenca, en la quebrada, para prácticamente un gran sector de Floriano, o sea, para la comunidad local en general, o sea, las personas primero tendrían que estar enteradas de ese mecanismo, digamos, de esa problemática que existe, y segundo, dentro
del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, la participación de la autoridad ambiental también es, obviamente, es necesaria y se tiene que dar la participación de la autoridad ambiental, en este caso sería la Corporación Autónoma de Santander, que sería la que se encargara de, dentro de ese Consejo Municipal del Riesgo y dentro de la ley que les expliqué, que es el Sistema General de Gestión del Riesgo, tiene que, por obligación, trabajar en la mitigación de esa amenaza para la comunidad local. Entonces, digamos, se tiene que saber cuál es, digamos, la legalidad de la empresa, la normatividad que sigue. Si no, pues entonces, ¿por qué se está haciendo omisión de eso? Esos son temas, pero son necesarios trabajarlos articuladamente, como les mencionaba, para justamente resolverlos. Profe, sí, de hecho que bueno, ahí en esa zona yo he visto en alguna cartografía del catastro minero que hay un polígono concesionado que puede ser ese o también una cantera que es de propiedad del municipio. También pues si esta gente ha venido como formalizándose, que puede también caber la posibilidad, pues ellos están también obligados a unos planes de manejo y también Sí, claro. a todo esto, pues no se trata tampoco como de generar, porque igual, por ejemplo, es un material que para vías terciarias se Es requiere, necesario. pero entonces hay que sí mirar delimitar zonas y planes de manejo, ese tipo de cosas. Hay otra amenaza de la cual a mí me gusta hablar mucho, que es una serie de polígonos mineros para explotación de carbón que están en proceso de concesión o unos ya adelantados en ello, como en la vereda San José Alto, que son como 200 hectáreas para explotación de carbón en áreas de interés hídrico para la quebrada de la Venta. Y en otros sectores de la cuenca alta, también como títulos que han estado en proceso de concesión. Eso sí, menos adelantados que el de San José, pero pues también son una amenaza. Claro, de acuerdo. Sí, de Eh, acuerdo. y prácticas de pronto, hay unas áreas que se han venido recuperando en bosque porque pues como no ha habido gente que las trabaje, entonces han recuperado un poco, pero hay otras sí también que están muy potrerizadas. Habría que ver también la necesidad. Otra cosa que pasa en el ordenamiento territorial, que es la obligatoriedad de delimitar esas áreas de interés hídrico, digamos, ahí lo certifica la autoridad ambiental. Entonces, Florian, también otro tema que hay ahorita necesario actualizar es delimitar como a detalle esas áreas de interés hídrico. Entonces, profe, más o menos ese es como mi aporte a lo que están diciendo. Y gracias por su tiempo y demás. Muchísimas gracias por su intervención, Jorge, le agradezco mucho. Muy oportuno. Bueno, esto con respecto a la evaluación de riesgo que les mencionaba, como para ir continuando. Vamos a pasar a lo que les había mencionado, que es como un bosquejo rápido de la matriz de riesgo en las ventanas de Tisquizoque. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, yo tengo preparado lo siguiente. Este es como más o menos un ejercicio rápido que vamos a hacer, pero esto básicamente, el objetivo de esto es que ustedes como que sepan cómo es que se manejan estos porcentajes, estos números que les acabo de entregar de probabilidad y severidad, y pues que lo vean plasmado en una matriz que pues por mí no hay problema en compartirles. Ven que no encuentro el Por mí no hay problema en compartirles. Es un documento en Excel. Fácil de manejar. El cual pues nos va a dar de una vez un código de colores. Bueno. Les voy a mostrar acá. Básicamente, espero me sigan. Permítanme un momentico que me traiga un cosito acá. Ya. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Permítanme verifico. Sí, señor. Ahí están viendo mi pantalla en estos momentos. Y pues en la parte superior de la pantalla que ven acá, en la parte central, ustedes van a ver lo que acabamos de ver, la probabilidad y la severidad, y como la multiplicación va a generar unos números que nos va a generar un criterio de evaluación de riesgo. Entonces acá voy a colocar la probabilidad P por la severidad S, pues
nos va a dar igual al criterio de evaluación de riesgo. Básicamente es eso, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Esto es un código de colores y pues, no sé, yo voy a ir dando números. Espero que ustedes, por favor, si quieren participar en dar números o en severidad o en probabilidad, por favor, me colaboren. Esto es como para construir la matriz de riesgo y es como la que va a quedar allá. Acá dice como un recuento de la actividad. Acá en la costado izquierdo está como previo inicio a la actividad. Entonces acá en actividad lo estoy separando por tiempos. Por tiempos me hago entender de la siguiente manera. Van a haber como 3 tiempos. O no, 2 tiempos en general. No, van a haber 3. Previo a la actividad, el segundo va a ser en el sendero. El sendero va a ser desde que se empieza a bajar desde el pórtico en la carretera hasta la entrada de la cueva. Se va a hacer el segundo tiempo. Y el tercer tiempo va a ser al interior de la cavidad. ¿Listo? Entonces esos van a ser como los tiempos o las actividades acá en el costado izquierdo. El riesgo asociado previo a la actividad, yo coloqué lo siguiente: accidentes de tránsito. Eso puede causar hematomas, contusiones, fracturas y pues si es un accidente muy grave puede ocasionar hasta la muerte. Un accidente grave. La acción insegura ahí son vehículos en mal estado de las vías, generalmente se presentan, condiciones hidrometeorológicas adversas y factores humanos. Generalmente, digamos, un conductor ebrio, un conductor que de pronto no durmió lo suficiente, cosas así, eso está dentro de factores humanos. Y yo acá coloqué, digamos que la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta nuestra matriz acá arriba, es moderada. Es decir, que puede ocurrir bajo circunstancias inusuales, como les mencioné. Está lloviendo tempestuosamente, el conductor no durmió lo suficiente, o sea, bajo circunstancias inusuales. Entonces, por eso yo coloqué acá el 3. Y el 5 por la severidad. Pues ya que lleva muerte. Eso me dio el nivel de 15. Entonces, 15 dentro de nuestra matriz sería indeseable. Esto es indeseable, es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente, más no es aceptable. Bueno, eso es más o menos cómo se van construyendo los números. Acá hay vamos a la actividad de recorrido por el sendero hasta el ingreso a la cavidad, es decir, cuando las personas pasan el pórtico hasta que entran a la cavidad. Coloqué caídas en el mismo nivel, es decir, una persona cuando se cae, se resbala y se cae, resbaladas, se tropezó y se cayó al mismo nivel, va caminando y se cayó al mismo nivel. Eso generalmente genera lesiones cutáneas, generalmente genera sangrado superficial y en el peor de los casos puede generar fracturas. Una caída en el mismo nivel puede generar, no sé, una fractura en la muñeca. Generalmente se presenta por desniveles, no sé, esperen un momentico, hasta si no me parece una idea, por desniveles, permítanme, por desniveles o obstáculos en el terreno, desniveles, sí, digamos, pasos que no se alcanzan a ver, rocas que se atraviesan, piso resbaladizo. Entonces, bueno, esa situación es muy común que ocurra, como podemos ver acá, potencialmente, digamos, puede ocurrir con cierta probabilidad, por eso le coloqué 4, y la severidad, pues puede llegar a ser moderada, puede generar un accidente con una lesión con tiempo perdido o con una incapacidad temporal. Eso puede ser, digamos, una fractura, por eso lo multipliqué por 3 y nos da 12, indeseable. Bueno, básicamente es así como se van construyendo las matrices de riesgo. Acá tenemos caídas a distinto nivel. Una persona que se subió, por ejemplo, a donde está el dinosaurio y cayó desde donde está el dinosaurio a donde va el sendero. Eso es una caída de distinto nivel. Eso es un riesgo que tenemos que considerar, por eso lo colocamos acá en esta parte de riesgo asociado. La caída de distinto nivel puede generar hematomas, contusiones, esguinces y sangramientos. También puede generar, digamos, fracturas. Y por eso es que se da este nivel de riesgo. Nivel de riesgo moderado, de la probabilidad que ocurra es moderada y el nivel de riesgo
es mayor, la severidad es mayor. Vamos a poner acá un infarto, o sea, por ejemplo este que dice infarto. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra un infarto? O sea, la verdad, la probabilidad es 2, ¿no? Baja, tal vez puede ocurrir un infarto. No vamos a decir, o digamos que también puede ocurrir bajo circunstancias inusuales. Bueno, entonces ahí entra la discusión, como entonces, ¿qué consideramos el peor escenario? Porque una circunstancia inusual es que, digamos, una persona que no nos reportó que tiene problemas o que no dijo cuando nosotros operadores locales o como familiares no supimos o cualquier motivo, no supimos que una persona bajo nuestro cargo tiene problemas coronarios o problemas de tensión y de pronto llegó alicorado o de pronto la caminata le generó una actividad física excesiva. Eso es una circunstancia inusual. Entonces pongámosle 3 a la posibilidad de un infarto. Este es como lo digo en ejercicio acá, infarto. Pongámosle 3. Y pues un infarto, dependiendo de la respuesta, puede ser 5, ¿no? Sigamos. Si se tiene una respuesta insuficiente, esa persona se nos muere ahí. Porque aquí a que llamemos un hospital o una persona del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de la Defensa Civil o del hospital, a que llegue a socorrer esa persona se muere. Entonces la severidad sería automáticamente 5, ¿no? 3 por 5. Ah, no, ya. Si 3 por 5, 15, es algo indeseable que puede ocurrir. Pero si nosotros tratamos de reducir eso, por ejemplo, si nuestro guía turístico o una persona es capaz de dar un RCP, una reanimación cardiopulmonar, o identifica que es un infarto y que es un paro cardíaco y sabe cómo, por ejemplo, responder ante eso, puede considerablemente reducir el riesgo, ¿no creen? Puede ser, digamos, reducido a un 3, o sea, una persona que tiene un infarto, un guía turístico que es capaz de reanimarlo, hacerle RCP, puede bajar a un moderado un infarto. Y pues existe un incidente con una lesión, tiempo perdido, incapacidad temporal, obvias razones. Es posible que requiera una evacuación por obvias razones, pero es un nivel de riesgo aceptable. Entonces mejora la situación. Esto lo voy a compartir con ustedes para que cada uno de ustedes haga el ejercicio. Es un documento, como les mencioné, en Excel. Acá pueden corregir. Pueden adicionar el que ustedes consideren dependiendo de los tiempos. Como les mencioné, lo ideal es que, pues, que cada persona, bueno, cada operador turístico lo maneje. Si, digamos, están acá los operadores turísticos, lo manejen, lo construyan, lo discutan, pueden modificarlo, pero, digamos, a nivel de comité de gestión del riesgo de desastres municipal, sí se tiene que llegar a un acuerdo previo, que puede ser, por ejemplo, impulsados por la Asociación de Turismo o por otro gremio, no sé, pues, digamos ustedes que a mi parecer es como, digamos, como la asociación que está obteniendo más información acerca de esto, a mi parecer. Digamos, pueden proponer que se formule, digamos, este mecanismo para establecer cuáles son los niveles de riesgo entre la actividad Tisquizoque y que el Consejo Municipal pues, pueda tomar las medidas preventivas asociadas según esta matriz del riesgo. Entonces, este documento se los voy a compartir, como les menciono, para que lo modifiquen, le cacharríen y cualquier cosa me pregunten. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta o algún ejercicio que quieran hacer o de pronto alguna situación de riesgo que quieran proponer y la evaluamos. No sé si de pronto quisieran. Si no, continuamos. Bueno, vamos acá. Ya casi acabamos. Ya lo que viene es como ya teniendo en cuenta esto, ya digamos ustedes van a tener la capacidad, espero, o sea, no es que la vayan a tener así de noches a primeras, así inmediatamente, eso es un proceso que toca ir construyendo. Les menciono que esto es como un primer brochazo. Ustedes me imagino que por lo que ha sucedido allá en las ventanas, pues tienen algún tipo de conocimiento o han explorado o han investigado o se han informado acerca de cómo manejar los riesgos,
por su propia cuenta. Digamos, las personas que conocen la norma técnica sectorial pues han de alguna forma como cumplido lo de la información al turista sobre los riesgos, andan pendientes. Cuando yo estuve allá, les menciono, pude observar que hay operadores locales que sí, operadores de ustedes que sí están pendientes como que la persona no se meta a la quebrada, como que no se acerque tanto al precipicio, algunos como que más decisivamente, otros de manera más temerosa, como que lo decían, pero lo trataban de como de explorar, como de recalcar, quiero decir. Entonces, pues con esta información que les entrego a este momento, la idea es que comprendan la ley, puedan construir una matriz de riesgo y ya, digamos, empezar a la toma de decisiones que viene acá a continuación, como les voy a mostrar. Esto es una ruta sugerida para la gestión de riesgo de desastres en espacios espeleoturísticos. A mí se me pasó mencionarles, yo, digamos, todo esto se ha ido construido y este es como un fuerte dentro de mi campo laboral porque yo pude participar o tuve la oportunidad de participar en la construcción del plan de contingencia para el cañón del río Guape en Uribe Meta. Entonces, digamos, en la construcción del plan de contingencia en ese terreno, que es un cañón, y pues que involucra un cuerpo de agua, una quebrada ahí, la quebrada del río Guape, pues el río Guape ahí atravesando el destino, pues nos dio para construir. Digo nos porque obviamente es un trabajo asociativo entre academia, entre comunidad local, y pues son experiencias que quiero transmitir a ustedes y pues que la idea es ir replicando. Esta es la ruta sugerida. Entonces, ¿en qué consiste? En prepararnos a la respuesta. Cuando se presenta una emergencia, ¿no? Es la preparación a la respuesta, es contemplar un procedimiento de evaluación de la emergencia, que el guía tenga la capacidad de evaluar la situación, decir si es riesgosa, si es un incidente o un accidente, si requiere traslado o no requiere traslado, si la persona tiene la probabilidad de morir alta o no, la podemos tratar así. Es el procedimiento de evaluación del turista. Seguido un protocolo de comunicación, el cual, digamos, el guía seguiría después de que hace la evaluación, o la persona a cargo haría después de que hace la evaluación de la persona que sufrió el incidente o el accidente. Sigue el protocolo de evacuación. Esa persona determina si es necesario un protocolo de evacuación de la persona. Protocolo de evacuación, ¿cómo puede funcionar en las ventanas de Tisquizoque? Una fractura, una fractura abierta en una persona que no pueden pues moverse, digamos, puede ser en la cadera, algo así, y requiere un traslado con camilla. De pronto no se puede llevar una camilla por cada operador al sitio de allá a las ventanas de Tisquizoque, y de pronto por el momento no es viable construir una caseta en donde se tengan almacenadas camillas, que sería como lo ideal más adelante. Entonces ahí toca hacer el procedimiento de evacuación llamando a Defensa Civil, que es un participante del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, por ende, tienen que estar articulados con el guía local a través de un protocolo de comunicación. O sea, ese protocolo de evacuación lo toma la decisión mientras se está comunicando con una persona a cargo. Ya vamos a entrar en detalle en eso, espero no sea confuso. Dependiendo del protocolo de evacuación y de la emergencia, ya se piensan en planes de búsqueda y rescate, y dependiendo de la magnitud del desastre, ya se piensa en gestión humanitaria. Por ejemplo, una crecida súbita impresionante que trajo rocas, bloques, mucho material por el río, y pues implicó no solo, digamos, un riesgo dentro de la cavidad, sino aguas abajo, la afectación de viviendas, de procesos productivos de personas, de su ganado, de sus cultivos, etcétera. Entonces, de pérdida de personas, de pérdida de viviendas, de procesos productivos, eso requiere una gestión humanitaria a gran escala. Entonces, esta sería como la ruta sugerida para la gestión del riesgo, teniendo en cuenta lo que les mencionaba de los espacios espeleoturísticos. Vamos a hablar de los planes de prevención, que como les mencioné es una parte de los planes que tenemos que construir, o que les propondría construir y que con muchísimo gusto les ayudaría a construir en la medida que vayamos obteniendo más información, no solo de ustedes, sino de las administraciones locales, de la administración local en sí, y pues otro tipo de información técnica. Entonces voy a empezar a hablarles del plan de prevención. Acabo de manejar unas categorías y unas medidas
para la prevención. Entonces, una categoría técnica, por ejemplo, dentro de un plan de prevención, sería idear e implementar medidores de caudal dentro del río, de la quebrada La Venta. ¿Qué es un medidor de caudal? Puede ser una regleta que se ubica en un costado visible por los operadores locales o por las personas que ingresen a la quebrada antes de, por ejemplo, el puente, donde se vea el nivel del río. Entonces se puede establecer esas escalas según el nivel del río y a partir del nivel del río establecer como criterios de uso o no uso. Por ejemplo, pasó en 1,5 metros, no se usa, es un ejemplo, ¿no? O se puede establecer por rangos, por ejemplo, se establece primero un rango normal del río, un promedio que es, digamos, de aguas calmas. Y a partir de ahí, por ejemplo, se establece un cero. Eso es una metodología que les estoy explicando. Hay muchas más. Y, por ejemplo, a partir de ese 0, 5 metros arriba es ya inutilizable el destino turístico. 2.5 se utiliza bajo ciertos criterios o sea, bajo alerta, por decirlo así. 2.5 metros sobre el nivel 0, 2.5 se utiliza el destino turístico bajo ciertos criterios de alerta. Entonces se prenden como unas alarmas, se activa el sistema de comunicación, o se prioriza la comunicación entre operadores locales y comité de gestión del riesgo y todas esas cuestiones. Pero si es 0, perfectamente se puede utilizar. Entonces son técnicas que se utilizan para la prevención, que es un medidor de caudal, por ejemplo, o también existen sensores de nivel de agua, también existen metodologías de articulación del sistema de alerta temprana a través de sensores de nivel o también a través de la misma comunidad, sistemas de alerta temprana participativa, pero eso involucraría pues una gestión más fuerte de la alcaldía, ¿no? Y del comité de gestión del riesgo de desastres del municipio en la parte de educación, porque pues toca capacitar personas cuencas aguas arriba, capacitar a los mismos operadores para que sepan leer las quebradas, las personas que sepan utilizar un sistema de comunicación. Eso es un proceso más adelante que se puede llevar. Pero es la idea, porque es prevención. De tipo organizativo, hay protocolos de cierre en temporadas de lluvia, como les mencionaba, a partir de estas técnicas, o en días con pronóstico de tormentas. Por ejemplo, las organizativas se apoyan mucho en el sistema de alerta temprana, tanto comunitario como tecnológico. Y también dentro de las organizativas, pues los protocolos de verificación de los elementos de seguridad, equipos cascos, linternas, chalecos, silbatos, esos son como los equipos de seguridad que sería bueno establecer protocolos de verificación de esos elementos de seguridad. De infraestructura, hay dos puentes, no sé si ustedes, o creo que no, me atrevería a decir, no existe un plan de mantenimiento y de observación de ese puente. O sea, me imagino que a medida que se va cayendo las cosas o las tablas, las van reemplazando con lo que van encontrando. Entonces, para superar eso, se tiene que crear un plan de prevención organizativo que involucre un protocolo de verificación de los puentes, entre otros, las barandas, los senderos que se vayan a construir. Bueno, eso dentro de los planes de prevención y la manera organizativa. Dentro de la educación y la información, se le tiene que dar charlas previas a los turistas. Eso es dentro de la prevención, es fuertísimo porque ya les mencioné que la información es la que ayuda a la toma de decisiones y cuando una persona está bien informada, se disminuye el riesgo y también cuando una persona está bien informada, se siente más confiada y eso psicológicamente ayuda a que el riesgo a nivel del grupo se reduzca, para que lo tengan en cuenta. Entonces las charlas que muchos operadores turísticos como ustedes hacen al ingresar ya la actividad sobre los riesgos, eso ayuda mucho a modificar los comportamientos del grupo, a hacerlos más responsables. También a las comunidades del área de influencia digamos, de los planes de prevención de rescate y de respuesta, entre otros. La infraestructura, una categoría de la prevención de la infraestructura, pues la construcción de pasarelas elevadas, no sé, esa idea que les parecerá, colocar pasarelas o no, o barandas de contención más bien en la entrada de las ventanas. Me imagino que pueden haber algunas problemáticas, como puede ser de pronto una alteración a la vista paisajística, al paisaje en sí, si se colocan barandas en la entrada de las ventanas, pero tienen que haber otros mecanismos, por ejemplo, sogas, enfatizar en la charla,
de que no se acerquen así, por ejemplo, señalización de áreas donde no se puede pisar, lugares específicos para la foto. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí hay algunos mecanismos de prevención que pueden ayudar como a contener eso. Y ambientales es como la zonificación interna de la cueva según los niveles de riesgo, el diagnóstico de caudales, la conservación de la ronda hídrica de la quebrada La Venta, evitar la potabilización, entre otros. Para la preparación. Recuerden que el plan de prevención y de preparación están contenidos dentro del mismo plan. Entonces estamos plan de prevención y preparación. En los planes de preparación, pues entonces lo mismo, categorías y las medidas. De la categoría, cuando está sucediendo o cuando suceda la emergencia, más bien, tenemos que estar preparados de la siguiente manera. En emergencia tenemos que tener las rutas de evacuación identificadas. Identificadas en las rutas de evacuaciones, por dónde es que se va a coger cuando una persona va, la ruta de evacuación de una persona se accidentó, por dónde es que la vamos a sacar, de qué manera, cuánto tiempo toma sacar la persona desde el momento en que ya la listamos hasta que ya recibe atención de otro nivel o ya está vía al hospital o a otro lado. Entonces toca prepararnos de esa manera. Digamos, lo de los tiempos se hace perfectamente a través de simulacros, que vamos a ver más adelante cómo es que los simulacros trabajan fuertemente en estos planes de preparación. En la emergencia tenemos que tener identificados los puntos de seguridad elevados, los puntos esos de seguridad tienen que ser visibles dentro de la cueva, o sea, fuerte la señalización, y también tienen que ser muy claros los protocolos de evacuación por parte de los responsables del grupo. Pues en nuestro caso, el despeloturismo sería el guía. Protocolos de evacuación. Las comunicaciones. En la emergencia tenemos que prepararnos a que todos los guías sepan el uso de radios y que existan protocolos de contacto externo con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. En Uribe Meta propusimos que una persona, que se significara una persona o dos personas en la temporada para que ellas se capacitaran para atender estos protocolos de comunicación. O sea, cuando sucedía algo allá en el cañón del río Guape, se activaba el protocolo de comunicación y el guía llamaba por radio a esa operadora, por decirlo así, o operador. Y esa persona está en la capacidad o con el conocimiento de evaluar la situación, leer al guía, entenderle al guía, porque el guía es el que dice vamos a evacuar o no, y a partir de esa información el operador se comunicaba con la defensa civil o con el hospital o con la policía o con el ejército. Pero pues eso tiene unas demandas de talento humano que pues también es necesario ir trabajando de poco a poco. Es una idea, o también puede ser los mismos, digamos, operadores locales, operadores turísticos, por ejemplo, el guía se comunica con el operador turístico, con el jefe, por decirlo así, y esa persona activa de una vez el protocolo de evacuación, si el guía lo está solicitando. Entonces tiene que ser, como ustedes pueden ver, articulado. De mantenimiento y reparación, les mencionaba ahorita la revisión periódica de estructuras como puentes, pasadizos, las barandas, los caminos, las escaleras. Todo eso, las estructuras que sirven para que el turista precisamente no se resbale o las personas no se caigan o faciliten su ingreso a la cueva o al atractivo. El control de sedimentos y de daños tras crecientes súbitas. Muchas veces las crecientes súbitas dejan sedimentos y dejan árboles, troncos, basura. Eso se tiene que hacer un control por parte de los operadores turísticos. Por eso es muy importante articular con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, porque también la idea es que lo hagan no solo los operadores turísticos. Bueno, que eso exista. Adecuación de senderos y escalones es muy importante para prevenir resbalamientos, por ejemplo, la instalación de escalones, la adecuación de senderos, que las personas no se salgan del sendero por donde transitan, toda esa cuestión. Dentro de la preparación también están los reportes y los registros. Entonces, la importancia de que los operadores locales y los guías empiecen a llevar un registro formal de incidentes o accidentes, que son en general las bitácoras. Y también a la notificación a las autoridades ambientales y turísticas y que se sepa por cada operador turístico, por cada persona
hotelero, por cada persona que se involucre dentro de la gestión del riesgo turística, que maneje un protocolo de gestión de la información y de la documentación. Es decir, si tiene bitácoras, que tenga una dentro de sus políticas internas, que de alguna forma guarde esa información para que pueda ser consultada más adelante por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, ya que por ley el Consejo Municipal puede solicitar esa información para justamente construir o modificar los planes de preparación. Entonces es muy importante la información en estos casos para saberla manejar para poder, digamos, modificar estos planes de preparación. Y muy importante la capacitación y el reentrenamiento. Entonces tienen que haber simulacros periódicos para la evaluación y pues el ajuste de los planes y protocolos de contingencia. Y ya cuando sucede la emergencia, cuando sucedió la contingencia, el accidente, cuando se consolidó el peligro, se tiene que pensar en los planes de respuesta. Y este, digamos, es como la propuesta para la construcción de los planes de respuesta ya de la ventana, de las ventanas. Entonces, la categoría y media igual. En evacuación, cuando hay una emergencia y ahí se tiene que evacuar personal, se tienen que activar las rutas de escapes predefinidas hacia zonas seguras dentro o fuera de la cueva. Creciente súbita, evacuación, lugares altos dentro de la cueva. O de pronto un accidente que requiere evacuación, entonces pues zona segura fuera de la cueva, un hospital, un centro médico, etc. La coordinación. Tiene que haber un sistema de comunicación inmediata con el puesto de control, que es la alcaldía de la defensa civil, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo per se. Sucedió la emergencia, el guía llegó y evaluó la situación. Tras evaluarla, se comunicó con la persona, con otra persona que le está recibiendo la información, lo está apoyando, y le dijo, toca evacuar. Entonces, esa persona de inmediato ya llama a la defensa civil y la defensa civil de inmediato acude con una ambulancia, por decirlo así, o con un vehículo para el transporte. Todo eso se tiene que trabajar porque la idea es no dejar nada por fuera. Si no hay ambulancia en el municipio, tiene que haber un vehículo de evacuación. Si no hay un vehículo de evacuación, tiene que haber un mecanismo, de alguna manera, en el que se busque que alguna persona vaya a traer a esa persona. Eso es una construcción que toca ir conversando, toca ir con el apoyo del Comité de Gestión de Riesgo, toca articular personas, toca establecer normas. Desde la parte de la alcaldía se pueden establecer, por ejemplo, algo por decirlo, un mecanismo de priorización a las personas que hacen acarreos al interior del municipio cuando pasa una emergencia, por ejemplo. Entonces, priorización por normatividad, cosas así. De primeros auxilios, entonces la aplicación de primeros auxilios en puntos seguros dentro de la cueva, a cargo del guía, porque el guía tiene que tener un entrenamiento básico, ya que es el primer respondiente. Entonces tiene que tener esa capacidad. Eso ya lo habíamos visto en la normatividad. El control del grupo, el liderazgo, un recuento rápido de visitantes, formación en fila, uso de silbatos o señales sonoras para guiar. Se puede reentrenar a las personas que un guía con capacidad de liderazgo que se pueden enseñar y se pueden aprender por parte del guía para que tenga el control del grupo y pues obviamente gestione esto. Vea, los guías que en general o los que vi o en general adquieren esas habilidades sociales, ¿no? Como de controlar los grupos, como de hacerse visibles, entonces eso es algo que se puede utilizar a favor. La toma de decisiones tiene que ser una delegación clara de las funciones de un guía. Un guía está en capacidad de responder, pero ¿hasta dónde? Por ejemplo, un guía no puede dar a una persona declarada por muerta, por ejemplo. Un guía, pues, aunque puede estar en la capacidad con un entrenamiento avanzado de atender una fractura compleja, de atender un infarto o atender así, él no puede, digamos, trasladar a una persona solo, o sea, sin camilla, cosas así. Esa es la toma de decisiones que requiere un guía bien preparado y pues también un operador turístico bien preparado y un consejo municipal de gestión del riesgo bien preparado, por lo que es necesario articular con ellos. No solo para la búsqueda del rescate, sino también para traslados a hospitales locales o helicoportados, dado el caso de que se necesite trasladar a una persona en una ambulancia aérea.
Eso ya es cuestión de que se tienen que manejar con los seguros de esa persona. Entonces, por eso es necesario que cada operador local de turismo pues maneje lo de los seguros, porque pues esto es esencial cuando se articula con el comité. Y la evaluación de daños y coordinación de ayuda nacional o internacional. Y pues acá es un ejemplo que les traigo de un protocolo, de una ruta, o de más bien sí, un protocolo de respuesta ante un incidente o accidente. Entonces acá, yo soy guía, voy a hacer el ejercicio y sucedió un accidente. Entonces, primera pregunta, ¿eso fue un ejercicio? Obviamente está sujeto a modificaciones y a discusión amplia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sucedió un accidente o un incidente? Entonces, primera pregunta, yo como guía me preguntaba, entonces, ¿están involucrados mis clientes? Si están involucrados, cojo una ruta, y si no están involucrados, cojo otra ruta. Digamos que son los clientes de otra empresa turística, entonces no están involucrados mis clientes, y me pregunto si me están solicitando sí o no apoyo. Si no me solicitan apoyo, debe ser algo suave, entonces considero continuar con mi operación y ya. Tengo que hacer un reporte, realizar un reporte de anexos que después les voy a enseñar. Entonces es como una ruta, pero digamos, si no están involucrados mis clientes, pero me solicitaron apoyos, entonces, ¿para qué me solicitaron apoyo? ¿Para activar un protocolo de comunicación o para integrar un grupo de turistas? Porque de pronto el guía turístico tiene que acompañar a la persona lesionada a la evacuación. Entonces, para alguna de estas dos cosas me pidió ayuda. Entonces, pues la idea es colaborar, ¿no? Entonces, ahí se indica la situación y la complejidad percibidas y se procura distribuir turistas en el grupo o en otros grupos que puedan distribuirse los turistas. ¿Es posible continuar con la operación? Es lo único que se pregunta. Sí, continúa con la operación y realiza el reporte. No, active protocolo de evacuación. Algo pasó. Realiza acompañamiento permanente mientras espera apoyo. Bueno, esto es básicamente para que vean cómo es el juego con las flechitas. ¿Está involucrado mis clientes? Sí. ¿Fue en el sendero o fue bajando? Sí o no. Entonces, sí, procedimiento de evaluación y primera respuesta, que es un anexo que se pretende que se construya por cada operador o globalmente, y a partir de ese procedimiento de evaluación y primera respuesta se determina si es un incidente o un accidente, y pues ya sabemos que los incidentes tienen una ruta, considerar continuar con la operación, pero si es un accidente, tiene que reportar la magnitud de la lesión y tiene que activar posiblemente protocolo de evacuación. Si ven cómo es como el juego, si fue dentro de la cueva, procedimiento de evaluación y primera respuesta, evaluar si fue accidente o incidente y así. Esto es un ejemplo. La idea en realidad es que se puedan construir allá para las ventanas de Tiskisoke. Les menciono, pues la idea es que se haga globalmente para cada operador, para todos los operadores turísticos y para el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero pues esto lleva otros procesos organizativos. Ya digamos cuando ustedes tengan la asociación turística, ya que tienen identificada pues los riesgos, ustedes saben muy más que nadie los riesgos que hay en el interior de las cavidades, al interior de la cavidad, perdón. Y al realizar esta actividad, y no solo ahí, sino a nivel general en el municipio, entonces la idea es construir participativamente estos protocolos y pues obviamente ustedes sabrán que requiere pues inversiones de capital humano y pues obviamente tiempo y pues todo esto, pero toca hacerlo. Uno de los objetivos al final era cómo articular todo esto que les estoy diciendo o que digamos que se venía a través de estas charlas para poderlo, digamos que se implemente lo construido. Entonces pues esto es un momento para ratificar que, por ejemplo, en la construcción de un tipo de flujos como este protocolo de respuesta, pues obviamente cuentan con la colaboración, digamos, de la academia y pues, digamos, en este caso, de la Asociación Espeleológica Colombiana. Y pues estoy seguro que allá en el municipio hay personas como la Defensa Civil, como el mismo alcalde, como otros organismos que se pueden unificar y articular para justamente sacar esto adelante. Entonces, miren, las conclusiones. La primera, conocer la legislación y su influencia en la actividad, pues permite anticipar acciones y contrarrestar las amenazas.
Como segunda es que las ventanas de Tisquizó, que son un sitio natural con riesgos y amenazas propias de la actividad espeleoturística, y pues digamos pueden ser, digamos, manejados. Ahí dije compensados, pero pueden ser manejados. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de riesgo, por decirlo así, que se reduce en la escala con solo modificar comportamientos. Hay cosas que se salen de nuestras manos, como por ejemplo los fenómenos naturales, un deslizamiento, un sismo, una creciente súbita, eso vaya. Pero hay cosas que se pueden evitar a través de las charlas, de modificar comportamientos al interior de la cavidad, de, por ejemplo, ilustrar a las personas a través de la entrega de información de que no se acerquen a la quebrada, la gente no se acerca. Eso se puede manejar a través de no solo protocolos de manejo de personal, sino también de manejo comportamental, de charlas previas, de entregar la información que es como importante para prevenir justamente estos riesgos. Y por último es que la gestión del riesgo, la preparación y respuesta frente a las emergencias debe estar permanentemente en revisión y corrección, según sean las condiciones y las experiencias. Para eso es muy importante y ratifico como la importancia de realizar un simulacro. A mí me gustaría que algo que pudiéramos hacer presencial, ya terminando estas charlas y pues aprovechando las invitaciones que tenemos para hacer, por ejemplo, para conocer la cueva ya, la quebrada a la venta, de la vereda a la venta, es como poder hacer un simulacro pequeño de cómo atender una emergencia. No sé, pues toca planearlo bien. De pronto va a estar conversando con algunos de ustedes para de pronto planear un simulacro. Y lo otro es que me gustaría proponerles, aprovechando acá, es cómo hacer un inventario espeleológico, o sea, de los espeleotemas de la cueva de las ventanas de Tisquizó, que eso también puede ser un ejercicio que podemos hacer presencial como para plasmar y empezar a documentar pues lo bonito de esta zona, como lo técnico y lo científico que se requiera para posiblemente y a medida del tiempo declararlo como, o sea, realizar algún tipo de declaratoria. Bueno, creo que sí, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias siempre. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún aporte. Les agradezco. Sí, señor Jorge, bien pueda, por favor. Sí. ¿Cuántas sesiones nos quedarían entonces virtuales y se podría ir entonces prospectando el encuentro desde ahorita como para ir mirando fechas y demás? Sería la pregunta. Sí, claro, pues esta ya sería como la última charla del ciclo que les tenía preparado. Ya sería entonces, sí, como coordinar, ir pensando en la fecha, pues habíamos hablado de junio, creo que es temporada seca, creo que se puede tomar buenos datos en temporada seca, teniendo en cuenta que allá todas las cavidades tienen que ser activas allá en Florian, o sea, activas me refiero a que tienen agua en su interior o presentan goteo, entonces sería bueno en verano. Entonces yo estaba pensando en junio, pero me parece tentativo como la segunda, tercera semana de junio, creo que hay 2 puentes, en alguno de esos puentes, entonces ahí iremos conversando, Jorge. Pero sí, esta es la última charla. Ay, les voy a hacer una evaluacióncita también, suave. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención en la pregunta. No sé, otra, que pronto alguien tenga. ¿Alguien se conectó? No. Profe, muchachos, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy importante esta última charla y ese prospecto de hacer el simulacro en el lugar sería importantísimo. Bueno, ahí ya vemos informadores turísticos que pues que en alguna vez tuvimos suficiente conocimiento sobre primeros auxilios, evacuación y todo este tema en cuanto a estos lugares, pero hay hay personas nuevas que están ingresando y pues que no le hemos podido nosotros como que compartir esa información y lógicamente eso se está evolucionando todo el tiempo, entonces tenemos que estar en continua capacitación para poder manejar estos temas de una mejor manera.
Sería importantísimo que lo podamos articular y hacer un simulacro de evacuación de una vez y darlo por sentado de que al menos una vez al año estamos buscando talleres de primeros auxilios que involucren estos lugares de lleno, estos lugares que estamos nosotros utilizando para el desplazamiento de las personas, que se involucren estos sitios para hacer los simulacros, para organizar rutas de evacuación, rutas seguras, bueno, puntos de encuentro y todo ese tema. Correcto, listo. Sí, muchas gracias, Diego, por la intervención. Sí, no, la importancia del simulacro, tú mencionaste, digamos, la temporalidad, es muy importante, sí, realizarlo por lo menos una vez al año, para, digamos, una fecha específica en la que ustedes como asociación coordinen en qué fechas hacen los simulacros, y a partir de esos simulacros, como que se autoevalúen y generen de pronto las mismas modificaciones que requieren sus mismos planes. A medida que va pasando el tiempo, ustedes los van a ir perfeccionando hasta medida que ya, digamos, puede presentarse una emergencia, que ya sería la evaluación real y seguramente van a estar bien preparados. Entonces, sí, muy importante realizar esos simulacros, y pues entonces vamos a trabajar para realizar el primer simulacro allá en las ventanas de Tisquizoque. Primer simulacro de actividad turística en las ventanas de Tisquizoque. Y la otra cosa es que, bueno, la importancia de, claro, de las capacitaciones, la defensa civil hace capacitaciones, se pueden solicitar a través de la defensa civil municipal, buenas capacitaciones de rescate en aguas turbulentas, de manejo de cuerdas, bueno, primeros auxilios, bueno, defensa civil básicamente maneja buenas capacitaciones. Por parte de la Asociación Colombiana de Espeleología también se manejan ya capacitaciones más avanzadas, sí tocaría articular de pronto a nivel alcaldía o a nivel asociación para que se pueda hacer capacitaciones en espeleorrescate, para, digamos, certificar algunos operadores de ustedes como espeleorrescatistas. Entonces ya, digamos, estarían certificados para poder atender o brindar su apoyo al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres cuando se presente algún tipo de contingencia o emergencia. Vamos a trabajar en eso, como les mencionaba, pues esta es la última charla, pero en realidad en estos momentos empieza la acción. Ya ustedes tienen la información como una información base, una información sí básica, en donde podemos empezar a entablar una conversación, un lenguaje común entre academia, operadores locales, administración local, autoridad ambiental, entre todos, para que podamos gestionar adecuadamente el recurso que nos está entregando ya las ventanas de Tisquizoque. Muchas gracias, Diego, por tu aporte. Sí, vamos a seguir trabajando en eso. No sé si alguien tenga otra intervención o aporte que de pronto quieran hacer. Vamos a tener acá la presentación. Bueno, al parecer no. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Fue muy grato para mí entregar, digamos, esta información, contactarme con ustedes, ir conociéndolos. No los conozco aún todavía mucho, pero la idea es que nos vayamos conociendo cada vez más, no solo pues la parte que nos atañe, que es como conservar este recurso natural, sino pues también conocernos bacano, digo yo. Pues digamos, me parece que el potencial que tiene el municipio y también, digamos, las personas como que he escuchado intervenir y también que me invitaron y pues que coordinamos para realizar estas charlas, creo que tienen todo el potencial para manejar adecuadamente ese destino turístico. El potencial que tiene es supremamente alto, pero también, lo tengo que decir, la amenaza. Entonces se tienen que equilibrar las cosas, reducir la amenaza e incrementar el potencial, obviamente respetando los límites ecológicos de la cueva y pues obviamente los límites ambientales del mismo municipio, ¿no? Entonces no es que se vayan a regar el turismo o a traer turismo degradando la cueva o degradando el mismo municipio, o de pronto interviniendo en actividades o en modos o medios de vida. Bueno, esos ya son temas que espero más adelante trabajemos. Como miembro de Espeleocol y como pues estudiante de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, para mí es realmente grato transmitir esta información. Doy por sentado ya por finalizado esta charla y que estén muy bien. Muchísimas gracias por
por conectarse y compartiré la información cuando la tenga. Muchísimas gracias, profe, por su dedicación. Muchas gracias. Feliz noche. Vale, Heidi, feliz noche. Muchas gracias por conectarse. ¿No me Seguimos dicen? en contacto. Sí, señor. Pronto le escribiré a unos cuantos de ustedes. Muchas gracias, don Vicente, que esté bien. Muchísimas gracias, Manuel, por compartirnos toda esta información. Listo, Jairo, no fue con mucho gusto. Saludos a todos. Muchas gracias, gracias por todo y seguimos en contacto. Yo sé que en junio, si Dios lo permite, entonces estaremos por allá presentes. Listo, Freddy, así será. Bueno, vale, buena noche. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, vale, gracias. Se detiene la grabación.